Hola de nuevo. En el video anterior vimos lo que son nociones básicas en torno de la creación y formulación de proyectos. En este caso, veremos procesos de formulación de un proyecto, cómo se realiza, paso a paso, pero es un poco largo, les diré. Pero tocaremos lo más esencial, no a detalle, pero que tengan una idea, cómo es un proceso de formulación de un proyecto. Más que todo proyectos privados o de inversión real, como mencionamos. Es diferente el formato en cuanto a formulación de proyectos de carácter social. Es totalmente diferente. Enfoque diferente, herramienta diferente. Pero bueno, en su momento creo que les haré llegar información para tener ustedes esa información y puedan determinar y tener una herramienta más en cuanto a sus progresos y académicos y conocimientos. Bien, en este caso veremos los procesos de formación de un proyecto de inversión real. Claro que estos primeros pasos también se pueden aplicar a lo que es un proyecto social. Bien, perfil de un proyecto. No es más que una idea de un proyecto bien estructurado o desarrollado con un nivel amplio y detallado. ¿Sí? La primera noción, una idea. ¿Sí? O bien un estudio de prefactibilidad con algún grado de profundidad. Ya veremos qué es prefactibilidad. Luego sirve para llamar la atención, es decir, este perfil de un proyecto sirve para llamar la atención y despertar el interés de inversionistas, fuentes de financiamiento, instituciones de gobierno y de cooperación internacional. Es decir, es como la carta de presentación. Generar un proyecto, generar un perfil y tener una buena propuesta, luego se presenta y luego dicen las instituciones que quieran financiarlo, les puede llamar esa atención. Ese es como primer punto, como para poder formularlo. Luego está la idea. Se genera a raíz de una necesidad de resolver, una respuesta que se busca. Es decir, en la comunidad de cada uno de ustedes. Por ejemplo, en los tiempos de calor, en estos tiempos de calor, vemos que hay una gran necesidad de satisfacer la sed. Y a alguien se le genera una idea mediante esa necesidad, inventar una nueva bebida que es mejor que las que venden en su localidad, ¿sí? Entonces, mediante esa necesidad surge esa idea y pues se resuelve lo que es saciar esa sed en ese momento y generar un proyecto en sí. Entonces, eso es lo que busca, una idea, como primera premisa. Luego está lo que es la fase de prefactibilidad y que comprende. Es la segunda fase o fase de estudio precursor de la definición o calificación de la conveniencia o no de realizar el estudio definitivo. Tal es el caso que tiene tres aspectos fundamentales. Lo primero es la tecnología. ¿Y qué se refiere a la tecnología? Es ingeniería del proyecto. No es más que el estudio que tiene que ampliarse la información planteada en la idea del proyecto. Es decir, ahí irán lo que es el cálculo del costo de la maquinaria de equipo, instrumentos dependiendo del rubro o, o el servicio que se brinda, y se detalla toda esa máquina, toda la indumentaria para realizar, por ejemplo, empaques de una bebida gaseosa, etc. Esa es como una idea principal. Luego está el estudio de mercado. Debe basarse en sus variables fundamentales de determinación de la demanda, oferta y precios. Hay funciones que determinan lo que es la demanda de una
cierta población meta, es decir, proyectada una población en la cual va dirigida a ese bien o servicio que se va a lanzar en un futuro. Luego está lo que es la oferta, es decir, la determinación de la competencia. ¿Sí? Cuánto está basado lo que es la competencia, cuánto produce la competencia mediante lo que uno quiere realizar como demanda. Entonces, es ahí donde juega un papel importante el mercado, porque está la fuerza entre la oferta y la demanda dentro de un mercado de bienes y servicios. Y está lo que son los precios. Se puede determinar los precios mediante o basándose en información, mediante canales de información y de esa forma poder determinar un estudio detallado de precios. Luego está lo que es el análisis económico, detalla son los costos posibles del proyecto y los beneficios de carácter económico y social que generarán para la empresa y la comunidad. ¿Sí? Más adelante veremos un detalle más sobre eso. Y pues acá está lo que es el estudio de mercado. ¿Por qué les menciono esto? Porque es donde van a realizar el trabajo de investigación. Les voy a detallar el punto por punto en el cual van a ir desarrollando y por eso es importante esta información. Bien, y uno de ellos es el estudio de mercado, que comprende análisis de precios, es decir, precio de un artículo, pues van a ir sondeando lo que es el precio de un artículo, sea corto, mediano o largo plazo, dependiendo del periodo. Luego está lo que es el precio de mercado, es decir, un precio establecido en el cual tanto el grupo de empresarios o de la empresa a que se dedica a cierto bien o servicio determina un precio. ¿Sí? Entonces está fijado ya después eh, realizar los costos, precio unitario, etc. Luego está el precio normal. Esto viene determinado por precios tanto dentro o fuera eh, del país. ¿Sí? Luego está lo que es el rango de clientela. Pueden ir tateando, puede realizar qué rangos tiene realizar este estudio en cuanto al bien que se desea realizar. Luego está la política económica y las fluctuaciones de precios. Cuando nos referimos a política económica, nos referimos a política fiscal o política monetaria, pero en este caso no tenemos política monetaria. Entonces son cuestiones que en verdad se toman en cuenta para poder realizar ciertas inversiones. Y en este caso, estudio de mercado. Luego está el estudio económico. Esta da pauta a los estudios de mercado e ingeniería del proyecto, es decir, tanto de los dos estudios se hace un diagnóstico con todos esos datos que se tienen, un análisis demográfico, política económica y su funcionamiento, aspecto monetario y financiero de la economía, análisis sobre el comercio internacional. ¿Por qué? Porque hay competencia extranjera, vienen otros inversionistas extranjeros a invertir al país, etc. Y pues de esa manera puede ir realizando un panorama del país. ¿Y qué comprende el estudio económico? Análisis económico, análisis financiero, efectos económicos de la inversión, es decir, análisis socioeconómicos. Y más que todo vamos a referir a análisis financiero, que comprende el ciclo de un proyecto. Comprende dos etapas, pero dentro de cada una de ellas hay otras subetapas. Pero vamos a abordar primero la idea de un ciclo de un proyecto. Y la primera etapa es aquella en la que el tiempo utilizado destina a trabajar en la construcción del proyecto, es decir, en la fase en que se crean las obras de infraestructura y se adquieren e instalan las maquinarias y los equipos que conforman los activos fijos en la nueva empresa, es decir, se establecen, se crean ese tipo de infraestructura para poder iniciar esa operación. Luego está la segunda etapa, que es la fase en que se asigna una nueva cantidad de variados recursos para el montaje de la empresa en formación. Es decir, cuando se está establecido lo que es el proyecto,
el proyecto de inversión ya establecido, ya calculado los costos, la maquinaria, el equipo, y pues llega a cierto tiempo, por ejemplo 2, 3 años, ya está establecida, entonces se van creando beneficios, se va aumentando lo que es la capacidad productiva y pues de esa manera eh, se deciden ampliar, que es otra etapa, subetapa en la cual mencionamos al principio de que es una ampliación. Por ejemplo, mencionamos lo de la bodega, ¿sí? Y de esta manera también puede ir diversificando sus productos, etcétera, ¿sí? Son ideas de cuál va encaminándose a lo largo del tiempo de un proyecto, ¿sí? Y se requiere un estudio bien detallado para poder encaminar un proyecto, ¿sí? Bien, en el siguiente video vamos a hablar ya en sí de la parte financiera y más que todo el análisis de sensibilidad, ¿sí? Eh, Vamos a detallar unos 3 instrumentos esenciales que van a ir en el trabajo, que son valor actual neto, tasa interna de retorno y beneficio-costo. Cada una de esas fórmulas, aplicaría y unos ejemplos. Así que este otro segundo video llega a su finalización y esperen el siguiente video. Un gusto y saludos.